poder salir con el sílabus. Solo es nada más. Bien, entonces, hoy empezamos ya a hablar acerca de empezamos a hablar ya acerca de la configuración, más que el diseño, de la configuración de las presas de material suelto. Y la próxima clase veremos presas de hormigón a gravedad. Entonces, bueno, ayer me dijeron que los profesores que dan clases solo con presentaciones se llaman profesores de karaoke. Hoy voy a convertirme en un profesor de karaoke. Tengo una presentación preparada ya desde hace tiempos acerca de este tema. Entonces, vamos a ver y vamos a ir conversando del asunto. No quiso. Ya, ahora sí, se quedó donde debía estar. Bien, el objetivo de esta clase es el de establecer las condiciones que deben tener los materiales, tanto que conforman el cuerpo de la presa como los que conforman la cimentación. ¿Sí? Debemos ver también la geometría y la zonificación de la presa, que bueno, es muy variado, pero vamos a ver una típica, ¿ya? De tal manera que pueda soportar las cargas actuantes durante la construcción, operación del sistema, por otro lado, y que nos brinden también las características de impermeabilidad que debe tener. ¿Ya? El alcance. Bueno, primero debería haber puesto cuáles son los requisitos. Ustedes llegan acá ya después de haber aprobado algunas materias. Dentro de ellas, para ahora, para el día de hoy, es necesario para este tema que ustedes hayan cursado y se acuerden los conceptos de mecánica de suelos, básicamente. Flujo en medios permeables, ángulos de fricción, compactación y todo eso. ¿Ya? Entonces, partiendo de esos conocimientos que ustedes ya tienen, se pretende establecer a nivel de prefactibilidad las condiciones que ya estaban puestas en los objetivos, que es las características de los materiales que se van a emplear en la construcción de la presa, las cargas que se presentan, las causas posibles de las fallas en las presas y finalmente las características de un diseño óptimo de una presa de material suelto. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver. Primero, una rapidísima predefinición del tema. Ya tenemos claro que las presas son un obstáculo o barrera que se ubica de forma perpendicular en el río, en una zona donde nos permita tener facilidades constructivas, es decir, menor longitud, mayor estabilidad, y que las presas de gravedad son aquellas que soportan las cargas actuantes por su propio peso, ¿ya? Y que además de eso no van a contener, o mejor dicho, en su conformación, en la construcción, no van a presentar ningún cambio químico en los materiales, sino solamente del tipo físico. Esto es, por ejemplo, la compactación. ¿Ya? Para conformar las presas de material suelto,
consiste solamente en el amontonamiento de materiales, pero que deben tener diferentes características que nos permitan llegar a las propiedades que debe tener el cuerpo de la presa. Ya, entonces dentro de la clasificación de presas, me acuerdo que veíamos y decíamos, hay presas que son homogéneas, presas con núcleo, presas con escollera. Y las presas con escollera son aquellas que cuando más del 50% del volumen de la presa está hecho con material pétreo grande, de tamaño grande. ¿Sí? Y el resto obviamente debe ser material fino para poder conseguir la impermeabilidad del cuerpo de la presa. Una reseña histórica, rapidísimo. Se trata de que la construcción de las presas no es nueva, no es de nada, sino que viene fundamentada en el desarrollo mismo de la humanidad. La construcción de las presas ha tenido que ver con el buen o mal desarrollo de las civilizaciones. Ejemplo de eso es el imperio egipcio, los chinos, la India, en donde básicamente los egipcios dependían o hasta ahora siguen dependiendo del comportamiento hidrológico del río Nilo. Entonces, los asentamientos tribales eh, iban dándose cuenta de que la producción agrícola dependía mucho de la existencia de agua y de nutrientes en el río Nilo. Entonces, había épocas de mucha sequía y había épocas de abundancia de productos. En las épocas de mucha sequía, está escrito, hay registros de que la gente, los egipcios, recurrían al canibalismo por el hambre. Entonces, era grave. Algún emperador, bueno, algún científico, alguien de avanzada inteligencia, se le ocurrió y dijo, no, controlemos los caudales del río, hagamos almacenamientos de agua. Y empiezan a aparecer el concepto de presas en el antiguo Egipto, antes incluso de la llegada de los israelitas. Y empiezan a construir presas. Claro, las primeras presas deben haber fracasado, tenían vidas útiles demasiado pequeñas, pero ya servían. Ahora hay la presa de Asuán en Egipto, que es un modelo de presa y que permite estabilizar, controlar los fluidos del río Nilo eh, para el abastecimiento del agua, tanto consumo humano como agricultura. En la China, lo gracioso es cómo era el método constructivo, ¿no? Me llamó bastante la atención cuando leí eso, me dio un poco hasta de chiste, porque decía que o sea, una cantidad de chinos en esos cestitos de mimbre acarreaban tierra, traían la tierra y depositaban en el sitio donde estaba construyéndose la presa. Y otra cantidad de chinos igual acarreaba azotaba, golpeaba la tierra que ponían con varas de bambú para compactarla. Y así se construían las presas. Entonces a mí me causaba gracia o sea, la formita que que corren los chinos y cómo se mueven. Imaginarme cómo hacían eso de las presas. Todo el tiempo ha habido una, una construcción de presas a lo largo del mundo, de una u otra manera.
Se han construido presas en América, en Europa, en el África, en Asia, pero recién en el año de 1907 se propone investigar y normar características de los materiales de construcción de las presas y en general de los otros materiales de construcción. Y empieza o sea, ya a normalizarse el estudio de la ingeniería civil. Claro, a partir de 1930 empieza, o sea, en esta época empieza a quitarse, por ejemplo, el estudio de que las secciones, o sea, eran rígidas, de que los elementos constructivos eran rígidos, y empieza a pasarse a una construcción dándoles más bien y estudiando las características flexibles de los materiales, ¿cierto? Y aparece entonces que ya los muros de las paredes que tienen 90 centímetros, 1 metro, 1,20 m de ancho, ahora tienen 10, 15 centímetros, 20 centímetros de ancho las paredes. Pero para eso es necesario utilizar factores de seguridad que permitan a las estructuras moverse dentro de rangos factibles de cargas y todo eso. ¿Ya? La teoría, o sea, la base de construir materiales, presas de material suelto, pues sigue siendo la misma. O sea, lo que hicieron los egipcios, los chinos, los indios, que fueron los primeros constructores de presas, de amontonar material y de compactarle, sigue siendo la misma. Solamente que ahora tenemos ya una mejor clasificación de suelos, tenemos mayores maquinarias, tecnologías de cálculo, programas y todo eso. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y siguen habiendo fallas en las presas. Nosotros solamente en la última década podemos contar fallas de presas. Hubo acá en Colombia una falla producida por efectos de la hidrología. Hubo en Minas Gerais, en Brasil, y a lo largo del mundo siguen fallando presas. Solamente nos enteramos de las que son más cercanas y más escandalosas. En 1976 había habido el fallo de la presa de Teton en Idaho, en Estados Unidos. Y en realidad lo interesante del fallo de esta presa es que toma relevancia el estudio y la normalización de la construcción de presas. Y el Bureau Reclamation, que antes en realidad se trataba de investigar y todo, pero ahora sí toma fuerza. Aparece en Europa la ICOL, bueno, la ICOL es a nivel mundial en realidad, y el Ecuador no está asociado a la ICOL. Creo que todos los países de Sud y Latinoamérica están asociados, menos del Ecuador, que se encargan de dictar normas, de establecer tecnologías de construcción, de estudios. Es una asociación súper interesante, ¿ya? Pero toma fuerza esto debido a que la falla de la presa de Teton, un escándalo total, porque se le publicitaba en la construcción o le habían publicitado en la construcción como si fuera una obra, pero monumental, una mega construcción. Y no llegó a funcionar, sino que en el proceso de llenado falla, colapsa y se acabó. Y la famosa presa de Teton. Yo no sé si después, no me he puesto a investigar eso, si después la volvieron a construir o el proyecto quedó desierto. ¿Ya?
Cuando estudiemos las posibles causas, ahí aclaramos por qué falló esta presa de Teton. Entonces, ¿cómo es esto? Una sección típica de presa puede presentarse de esta manera, básicamente. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los elementos principales. Solo que he hecho captura de pantalla con el cursor dentro. Ya. Entonces, vamos viendo. El número 1 y 2 corresponden a la cresta o corona y al revestimiento de la corona. Que en realidad, esta partecita blanca de aquí va a corresponder al dimensionamiento de una vía. Esto de aquí es el pavimento de una vía. Base, subbase, todas esas cosas. Porque en muchos países, por sobre las presas, circulan vías de enlace, que pueden ser muy importantes o secundarias. Pero también, o sea, por logística, la corona de la presa debe tener esa facilidad de transitar por ahí. Porque cuando son presas muy largas, por ejemplo, se necesita llegar con, con maquinaria, con equipos, y por lo tanto debe permitir el tránsito vehicular por aquí arriba. Por ejemplo, de aquí, ya cuando estudiemos captaciones, se saca una pasarela que ingresa, o sea, como un puente, que ingresa hacia la torre de captación. Y esa torre de captación, claro, por cuestión de cómo instalo las válvulas, las compuertas, servomotores, debe ser que se permita llegar con vehículo. ¿Ya? Entonces, por eso esta parte es importante que tenga un buen diseño de pavimento. El 3, el numeral 3 y este colorcito de aquí abajo, este sector con este color oscuro donde está el número 5, que casi no se le ve, corresponde al núcleo y dentellón de la presa. Son las partes más impermeables que debe tener el cuerpo de la presa. Para asegurar eso, se debe poner filtros, drenes aquí. Ya luego vemos más a detalle la importancia de estos drenes. Entonces, material muy fino, material mejorado, muy bien compactado, que incluso puede tener pantallas de geotextiles para que le den una mejor eh, impermeabilización al cuerpo de la presa. Pero son materiales finos, susceptibles a la erosión, tanto hidráulica como eólica. En la parte de aguas de arriba podría sufrir erosión hidráulica y en la parte de aguas de abajo, erosión eólica. Para proteger eso, para evitar esa erosión, entonces, estas dos franjas de aquí que están con el número 6 a ambos lados, son transiciones. ¿Para qué sirven las transiciones? Cuando ustedes estudiaron hacer filtros de agua o como es esto en el estudio de drenes también, es recomendable pasar de este material fino, pasar paulatinamente a un material más grueso. ¿Ya? De tal manera que no se pierda el suelo. Si yo le pongo directamente material grueso ahí, se va a perder suelo. Entonces, para eso, empiezo con material fino y por capas lo voy haciendo cada vez más grueso hasta que termino en la parte 7, en la sección 7, que es el enrocado.
Y el enrocado sí, ya es una protección, es un acorazamiento del cuerpo de la presa, porque las rocas van a servir para, ¿cómo es esto? Disipar la energía del agua y del viento. Si hay un movimiento relativo entre el agua y el cuerpo de la presa, el enrocado disipa, que es el mismo trabajo que hacen, por ejemplo, los muros de gaviones de los ríos. Cuando los ríos crecen, los muros de gaviones, además de darle una estabilidad estructural al cauce del río, a los flancos del río, está disipando la energía, justo en las rocas mismo, ¿no? En los cantos rodados que se ponen. Esa es la función del enrocado. Luego, hacia abajo, tenemos una capa de suelo, ¿ya? Que normalmente no podrá tener condiciones muy buenas para la construcción de la presa. Para eso, entonces, se ha puesto aquí la trinchera o este dentellón de Akin, pero a más de eso, para poder cortar las líneas de flujo, entonces, en esta parte de aquí, lo que está con el numeral 12, son tratamientos de impermeabilización que se le hace al suelo, mediante trincheras con suelo mejorado, mediante inyecciones de lechada de cemento, mediante plataformas o pantallas antifiltratorias. ¿Ya? De esa manera se mejora esto. Se supone que luego ya de esto pues tendré un suelo de mucha mejor calidad y voy a tener también suelo de mejor calidad y digo una disipación de las cargas ya bastante definida. Ya se acuerdan del bulbo de presiones. Entonces el bulbo de presiones va disipando, o sea, bueno, no es que el bulbo va disipando, sino representa cómo se disipa la energía en los suelos de las cargas, ¿no es cierto? Entonces, a medida que me alejo de la carga, hacia abajo, la, las cargas van disminuyendo, la interferencia o el efecto de las cargas se va haciendo cada vez menor. Sin embargo, en la parte 13 y 14 se ha puesto galerías y drenes. ¿Para qué sirve? Yo les había dicho, en esta parte de aquí, en el contorno, especialmente aguas arriba del núcleo, yo debo poner filtros y drenes para interceptar el paso de las líneas de flujo y no vayan estas a atravesar el cuerpo de la presa. Entonces, todo lo que recoge ahí van a parar en estas galerías y que luego, ya mediante bombeo o canales de gravedad, saco hacia aguas abajo y devuelvo al río. Una condición que es graciosa del agua proveniente de esto es que es agua súper cristalina, porque ha pasado por varios filtros. ¿Ya? Y esa sería una sección típica de una presa. ¿Ya? Entonces, para poder construir la presa y para poder ir llenando esas secciones de la presa, los materiales de construcción deben tener eh, características importantes. Dentro de esas características importantes está la capacidad portante del suelo, la permeabilidad, la resistencia al corte, la compresibilidad. ¿Ya? Entonces, la capacidad portante, todas estas características deben ser estudiadas tanto para el material de construcción de la presa como para la cimentación de la presa.
Ya deben ser estudiadas en forma minuciosa, bastante concienzuda, con muestreos suficientes. De todas formas, la capacidad portante me va a brindar eh, información acerca de qué tan grande puede ser la carga que va a soportar la cimentación. La permeabilidad me permitirá determinar si es que el material, en primer lugar, es apto para la construcción de la presa. Y en segundo lugar, si es que debo hacer alguna mejora del suelo, algún tratamiento, yo qué sé. La resistencia al corte, esta característica de aquí es muy, muy importante al conformar el cuerpo de la presa. ¿Por qué? Como se habrán dado cuenta, lo que estamos haciendo es una especie de montañita artificial y que va a tener taludes en ambos lados. Entonces, la estabilidad de la presa va a depender mucho de la estabilidad de los taludes. Y obviamente para eso, para esa estabilidad de los taludes, debo saber la resistencia al corte y la compresibilidad del suelo. ¿Ya? Entonces, aquí especialmente para la parte central de la presa, están considerados algunas características de los materiales para la construcción. Y así tenemos, por ejemplo, la arcilla, arcilla arenosa, arena arcillosa y la arena, como elementos o como materiales, perdón, de construcción de la presa. Entonces, la arcilla que va a tener un 40-60% de contenido de arcilla, se la considera tanto para la fundación como para el cuerpo de la presa como materiales muy buenos, que no necesitan medidas especiales. O sea, si tengo material puro de estas características, pues puedo construir sin ninguna mejora del suelo, sino que simplemente en el cuerpo de la presa debe preverse la protección, las transiciones, las, eh, las escolleras, los enrocados, para que protejan este material que es susceptible de ser fácilmente lavado por el agua. La arcilla arenosa, en un contenido de 20 a 40% de arcilla es bueno. Para la cimentación tampoco necesita medidas especiales. Esto no quita, o sea, no hace que ya pueda prescindirse de las transiciones y de los enrocados. En ningún tipo de presa de material suelto mismo se debe prescindir de esto. Tengo arena arcillosa del 10 al 20% de arcilla. Se necesitan medidas especiales para detener la filtración, por ejemplo. Entonces aquí sí debo impermeabilizar. La arena por sí sola, ya con un contenido bajo de arcilla, no se admite para la construcción. No sirve. Eh, Luego, de acuerdo a la zona que va a utilizar el suelo, el núcleo debía tener un coeficiente entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 9. O sea, la permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad debe estar en esos rangos, 10 a la menos 7, 10 a la menos 9. Acordémonos que la permeabilidad de los materiales es igual a C por la carga efectiva. Perdón, no es C, es K. De acuerdo a lo que tengo aquí. Es igual a K por la carga efectiva. Entonces,
Si yo tengo un K muy pequeño, entonces no voy a tener la velocidad de permeabilidades en realidad. ¿Ya? Luego, para los filtros, ya puedo tener permeabilidades en el orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 4. Para los espaldones y a las partes más superficiales de las transiciones, permeabilidades de 10 a la menos 2. ¿Ya? Luego, pues, debo considerar materiales que que tengan una buena cohesión. También se debe considerar cuáles son las cargas que se aplican al sistema. Entonces, como en todo lo que es ingeniería civil, vamos a tener cargas que van a generar esfuerzos cortantes y van a provocar la baja estabilidad de las presas, mejor dicho, el colapso de las presas, y que esas son la gravedad, fuerzas sísmicas, fuerzas hidrostáticas y la acción del oleaje. Mientras que, por otro lado, las que resisten, le dan estabilidad a la presa, son la cohesión y la fricción interna del material. Se debe considerar esa relación de cargas, más que todo reconocer cuáles son las que generarían problemas. ¿Ya? Luego veamos los estados en que se deben considerar las cargas. Debo considerar el estudio de las cargas básicamente en 4 fases. En la fase de construcción, cuando está completamente llena, a medio llenar y en vaciados rápidos. Creo que estas de aquí, ustedes ya las han analizado. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se habla de tanques, del diseño estructural de tanques, cuando el tanque está totalmente lleno, las cargas hidrostáticas son así, se acabó. ¿No es cierto? De abajo también, y hay que calcular los tanques que puedan resistir esas cargas. Por eso es que los tanques, la sección de las paredes de los tanques muy, muy altos, tiene que ser en forma trapezoidal para que pueda resistir las presiones hidrostáticas. Pero bueno, eso ya ustedes conocen mejor. Cuando son tanques enterrados, la situación más crítica de un tanque enterrado es cuando está vacío, por la presión del suelo y la presión del nivel freático en el suelo. ¿Qué sucede en el vaciado rápido? En el vaciado rápido el problema no es tanto estructural, sino más bien es del cambio de estado del suelo. Cuando yo era niño, sí, algunas veces jugaba a hacer ladrillitos, pastelitos con tierra. Y sucedía que ya de niños mismo veíamos y escogíamos el material para hacer los ladrillitos, porque había un tipo de suelo que se hacía, o sea, se le hacía el pastelito y se empezaba, cuando se secaba, se fisuraba y se rompía fácilmente. Mientras que ya instintivamente sabíamos en tal parte se hace los ladrillitos, lo que sea, y permanecen, incluso después de secos. ¿Ya? Y cuando se tiene secadas muy, muy rápidas en tiempos cortos, el material tiende a romperse, tiende a fisurarse. ¿Ya? Entonces, si yo paso de un vaciado, de un estado de lleno, cuando está el suelo saturado de agua,
muy rápido a un estado de vaciado, o sea, seco, podría suceder que se fisuren los elementos del cuerpo de la presa. Por lo tanto, a considerar esto del vaciado rápido. Como norma se establece ya que debería haber un vaciado total de la presa en un lapso de 25 a 30 días. Y ahí está vaciada o sea, es un tiempo prudente de vaciado de la presa. ¿Cuáles son las causas de las fallas? Causas externas, que son factores que aumentan las tensiones cortantes. Intermediarias, como por ejemplo la liquefacción espontánea del suelo y el descenso rápido del nivel del agua, que ya les comenté en la diapositiva anterior. Causas internas, pues son las que reducen, las que alteran la resistencia del suelo. Dentro de esas está, por ejemplo, la tubificación. ¿Bien? Agentes inmediatos, son los agentes, son las causas o razones o fenómenos que podrían desatar un colapso violento de la presa. Y esto es una lluvia intensa, y por eso habíamos tomado en el diseño, en el cálculo de la altura de la presa, habíamos tomado factores de seguridad y habíamos puesto las crecidas y todo eso, ¿ya? Por otro lado, están los sismos, terremotos y la acción del hombre. En la acción del hombre puede suceder, por ejemplo, la mala operación del sistema o puede suceder también acciones terroristas. Que, bueno, podrían suceder, ¿no? En nuestro país, para acceder a las presas, en realidad se necesita permisos, se necesita eh, anticipar para que una persona esté ahí presente y haga el acompañamiento. No es tan fácil entrar a una presa. Entonces hay que tener cuidado, siempre están las presas resguardadas, precisamente por eso. Luego, las causas que les habíamos dicho acá, que eran internas, factores que reducen la resistencia, son estas. La tubificación, el agrietamiento, la licuación y el deslizamiento de las taludes. Todos estos determinan el colapso de la presa, pero no inmediato, sino que puede irse dando como el enemigo silencioso, de a poquito. Analicemos rapidísimo cada una de estas. La tubificación, sin entrar en cálculos ni nada de eso, porque de una u otra manera ya se conocen. Supongamos, para el caso de la tubificación, tanto en la cimentación como en el cuerpo de la presa, un material homogéneo, ¿ya? Entonces, van a producirse las líneas, las mallas de flujo o las redes de flujo a lo largo del material, ¿ya? Y estas están compuestas por líneas de flujo y por líneas equipotenciales de estas redes hidráulicas en material suelto. Las líneas de flujo son los recorridos del agua a lo largo del material permeable. Y entonces podría suceder que estos estos recorridos del agua logren atravesar el cuerpo de la presa. Y empiece a aparecer acá, ¿cómo es esto? Afloraciones de agua. A medida de parecido a manantiales. El riesgo de esto es que el agua va a arrastrar material. De una u otra forma,
va a arrastrar el material, va a quitarle material del suelo. O sea, podría ser porque por dilución o podría ser por simple arrastre. Entonces, le va quitando partículas a la presa y se van formando estas cavernas. Son tubificaciones en realidad, ¿no es cierto? Pequeñitas, ¿ya? Pero a medida que se formó esta, ya como la velocidad del agua es inversa a la resistencia, ¿no? Si ya se formó esta caverna, no presenta resistencia y se va a mover el agua con más velocidad. Pero el agua moviéndose con más velocidad tiene mayor capacidad de eh, erosión y por lo tanto esto va a ir creciendo cada vez con una velocidad más grande. ¿Ya? ¿Hasta cuándo podríamos llegar a tener esta situación de aquí? Tanto en el cuerpo de la presa como en la cimentación. Entonces empezamos a ver este tipo de tubificaciones o de sifonamiento en el material. Ahora pues imaginémonos cantidad de este tipo de estas tubificaciones a lo largo del suelo, a lo largo del cuerpo de la presa y de la cimentación. Pues se va a convertir, como yo digo, en un queso gigante, en donde no, el suelo perdió todas las características que tenía y podría permitir el colapso de la presa. Y justo ahorita que estoy hablando de esto me acuerdo. ¿Qué pasó con la presa de Teton que quedó un poco en el aire eso? Se construyó la presa y estaba ya en el proceso de llenado, hasta cuando llegó a cierto nivel de el agua y colapsó. Nadie sabía las causas. Y entonces las investigaciones no podían encontrar la razón. Hasta que por ahí personal de la Bureau Reclamation se puso a recorrer, pero ya no solo la zona, sino se puso a recorrer hacia aguas arriba y hacia aguas abajo del desastre. Y descubren que aguas abajo eh, empezaron a aparecer afloraciones de agua, como si fueran manantiales. Y quiere decir entonces, ya luego con trazadores y todo, determinan que hubo una capa del suelo de la cimentación que no fue bien tratada y que permitió la tubificación. A medida que le iban llenando, la tubificación iba aumentando, ¿cierto? O sea, cada vez más arriba aumenta la carga, pero también aumenta el nivel de tubificación por la velocidad que comentamos. Y eso hizo que la presa colapse, la presa de Teton, la tubificación. ¿Cómo podemos prevenir o contrarrestar la tubificación? Con lo que ya les dije, la puesta de filtros. ¿Para qué sirven los filtros? Sirven para captar el agua que está moviéndose por un medio poroso, captar el agua sin que el agua arrastre material fino. Entonces sí, la palabra es filtros. ¿Por qué? Porque está admitiendo agua, pero está impidiendo que ingrese el agua con materiales eh, del suelo. Entonces aquí están puestos algún tipo de materiales, algún tipo de filtros que se pueden poner. Y obviamente los filtros van a descargar en galerías eh, para que puedan ser devueltos al cauce del río. De eso se trata, controlar la tubificación. La otra es
el agrietamiento del cuerpo de la presa. O sea, la presa normalmente está diseñada para tener esta sección. La corona de la presa debería ser horizontal. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, no se retiró todo el material sólido de la cimentación, perdón, el material orgánico de la cimentación, y quedó una cimentación compresible. O sea, así está enterrada la materia orgánica, entra en putrefacción, en descomposición, y pierde las capacidades físicas. Por lo tanto, empieza a asentarse el suelo este de aquí. Y aparecen estas flechitas de acá. ¿Ya? Pero no en la parte más baja de las flechas, sino en este cambio de la curvatura, se van a abrir fisuras. ¿Ya? Porque el material suelto, el suelo suelto, de por sí, no tiene ninguna resistencia a la tracción. Entonces, estas son zonas donde van a haber cargas de tracción para el suelo y por lo tanto se abren las fisuras. Entonces, por eso es que se debe cuidar mucho la probabilidad de las fisuras. ¿Cómo prevengo estas fisuras? La otra es también el que tengo en la cimentación en los flancos, tengo un cambio brusco de la pendiente de los suelos. Y eso puede determinar también los asentamientos del cuerpo de la presa. ¿Cómo prevengo eso? Mediante mejoramiento de la compactación del suelo, mejoras de los materiales de la cimentación, colocar filtros protectores y la otra es que vamos a saturar los suelos durante la construcción para que no haya este tipo de asentamientos. La pregunta que les hago ahora es, el grado de compactación, ¿qué tiene que ver? La pregunta es, ¿por qué es importante el grado de compactación? Tanto en la cimentación como en el cuerpo de la presa. La compactación, ¿medida de qué es? Medida de la densidad. Ya, es una medida de la densidad. Un suelo bien compactado, obviamente va a tener una densidad menor, pero como propiedad del suelo, ¿qué hace la compactación? Se elimina Disminuye los vacíos. los vacíos. Ya, ¿qué más? Evita la porosidad, porque igual no hay volumen de vacíos. Aumenta la impermeabilidad. Aumenta la impermeabilidad. ¿Qué más? ¿Perdón? También le da estabilidad, puede ser. Sí, le da la estabilidad. A ver, vamos a nivel general. ¿En qué ámbitos de la ingeniería es importante la compactación? En todas las áreas, ingeniero. Ya, por ejemplo, si voy a construir un edificio, el suelo de la cimentación debe estar muy bien compactado para que precisamente el edificio no tenga asentamientos diferenciales. ¿Sí o no? Otro ámbito de la ingeniería civil donde la compactación es importante.
construcción de carreteras. Área vial. De vías, en diseño vial. Hay las pruebas de esta CRB, ¿no es cierto? Creo que la CRB, ¿qué características mide la prueba CRB? Ya siendo curioso. Mide el módulo resiliente del suelo, Ya, la capacidad de soportar en las vías si se espera, más que nada en el asfalto, si se espera que haya una deformación por las cargas que se va a ir acumulando. Entonces el módulo, el CRB, lo que hace es aplicar estas cargas rápidamente y ver cuál es la deformación que va acumulando. ¿cuál es la deformación y cuál es el grado de reposición de esa Sí, deformación? es un diagrama esfuerzo de formación, Ya. prácticamente lo que entrega. Ujú. Otro ámbito de la ingeniería civil, ¿dónde se debe considerar la compactación? No, En ofrecer agua potable y alcantarillado, ingeniero. ya, ¿en qué sentido? En que se debe compactar el suelo para poder mejorar en capas y poder asentar la tubería. Primero asentar la tubería y luego de eso poder, bueno, normalmente en un sistema de alcantarillado el diseño de la zanja es súper importante, porque primero se debe poner una cama de arena y la cama de arena no se compacta, porque ¿para qué ayuda la cama de arena? Para poder uniformizar la carga que recibe el tubo. Porque si le pongo sobre la excavación directamente, el tubo va a recibir cargas concentradas y podría romperse. Entonces le pongo la cama de arena. Y de ahí viene la compactación inicial. Esta compactación inicial debe darme una garantía de compactación, de resistencia a las cargas, porque sí, la compactación tiene que ver con la resistencia a las cargas y con la deformabilidad del suelo. Entonces, debe ser especialmente en tubos plásticos, no en tubos de hormigón, en tubos plásticos, debe ser muy considerada la compactación, porque los tubos de hormigón resisten las cargas por la rigidez que tiene el tubo, mientras que los tubos plásticos tienen un comportamiento elástico, Entonces, el tubo de hormigón, si ya resistió las primeras cargas, ya, el material no se fatiga, no sigue deformándose, mientras que los tubos plásticos sí, y se fatigan. Entonces, la compactación inicial, las primeras capas, más o menos, o sea, puse la cama de arena, pongo el tubo, y de ahí voy compactando hasta sobrepasar la altura del tubo en unos 25, 30 centímetros. A ese nivel de compactación se le llama compactación inicial, y es en tubos plásticos súper importante. De esa compactación depende la sobrevivencia de los proyectos. Y debe ese grado de compactación debe estar en campo cerca del 95% del Proctor estándar. El Proctor estándar es del ensayo en laboratorio, con su respectiva metodología y todo. Entonces, ese es el nivel de compactación que debe tener el suelo. Y de ahí para arriba, dependiendo de la profundidad, ya corresponde a los grados de compactación que debe tener en cambio la estructura que está arriba. Por ejemplo, una carretera, que es lo más común. De tal forma que el tubo pueda soportar las cargas
Es un cálculo, es un diseño estructural de alcantarillado. O sea, debo diseñar la resistencia del tubo, o sea, seleccionar la resistencia del tubo, seleccionar el tipo de material, el grado de compactación que tenga el tubo, todo esto, el suelo, perdón, alrededor del tubo, luego la compactación de la capa superior, todo esto para que el tubo, el sistema, ya no es del tubo, sino el sistema, tubo, suelo, puedan resistir cargas vivas y cargas muertas que se van a presentar en la superficie. Por ejemplo, el tránsito vehicular. Ya, yo he visto a lo largo de mi experiencia profesional trabajando con laboratorio de calidad, he visto empresas constructoras, no solo ingenieros, sino constructoras mismo, que han quebrado, que han tenido pérdidas millonarias, porque la costumbre del haber diseñado sistemas de alcantarillado con hormigón, dice, calculo el diámetro interno del tubo y se acabó, no me interesa lo demás. Entonces, tardaron muchísimo tiempo en darse cuenta y en ese tiempo colapsaron sistemas instalados. Me acuerdo que me daba una pena de unos ingenieros que perdieron millones ahí. Y claro, la primera es que en ese pueblo que pusieron el alcantarillado, habían hecho con préstamo del Banco Internacional de Desarrollo, con el Banco Nacional. Y sí, bueno, el hecho es que en ese entonces al laboratorio venían, pero a hacer los ensayos, venían gente del MIDUBI, gente del Banco Internacional, gente del Banco Nacional, ¿cómo es este? Me olvidé el nombre. Venían los fiscalizadores, los administradores del contrato, los pobres contratistas que estaban desesperados porque la tubería, o sea, el sistema de alcantarillado se les vino abajo. No pudieron hacer entrega-recepción porque se les, se les hundió. Y vino gente de la fábrica de tubos, que por más seña eran tubos rival, y ahí pues probemos los tubos, o sea, cuáles son las causas, por qué sucedió esto. Y me acuerdo los representantes de rival decían, a ver, ingeniero, dice, lo que sucede es que los constructores me pidieron a mí tubos serie 2. Y los tubos de serie 2 resisten, creo que 1 kilonewton por metro cuadrado. Sí, sí, 0,96, bueno, 1 kilonewton por metro cuadrado. Eso es lo que me pidieron, aquí tengo el contrato. Así es que, ingeniero, usted tiene que probar la serie de los tubos. Claro, probemos la serie de los tubos. Hay un método y todo para probar la serie de los tubos, y yo apliqué ese método y plan. Tubo serie 2. Salvada la fábrica. No tuvieron ellos la culpa. Y me acuerdo, o sea, tiene que resistir una carga de 1 kilonewton. Y los tubos de ellos resistían 1,1, yo qué sé. Sí, sí está sobredimensionado. Está por encima del valor. O sea, uno justo, nosotros tenemos 1,1. Ya. Entonces ya no era culpa del tubo. Y ahora culpa de quién. A investigar todo. Nunca se encontraron en los diseños de la tubería, nunca se encontraron especificaciones del diseño estructural. Nunca les dijeron, ustedes tienen que compactar a tal grado el suelo, tienen que hacer esto, esto, así. Entonces, culpa del diseñador. Pero el diseñador dice, ¿y en qué norma dice que yo debo calcular eso? Ellos se enteraban recién que había que calcular y no había norma que exige el cálculo del diseño estructural del sistema.
Y ya. A la final dijeron, bueno, nosotros los del municipio dijeron, nosotros les pagamos para que ustedes nos den un sistema de alcantarillado. Y entre ustedes verán cómo resuelven. La compañía tuvo que pagar retroexcavadoras, sacar los tubos aplastados que ya no sirvieron, comprar otros tubos y ahora sí instruirse y hacer un buen diseño estructural del sistema para que funcione. Perdieron millones de dólares. ¿Ya? Lo que significa es que estudiar sistemas de alcantarillado, o sea, si yo voy a diseñar un sistema de alcantarillado, no es solamente pongo el tubo, el diámetro del tubo, rugosidades y estas cosas, sino que el sistema de alcantarillado viene acompañado de la parte estructural también. Si son curiosos y quieren tener una leve ventaja sobre los demás ingenieros, es fácil. Busquen las ecuaciones de Iowa, de Marston, y en base a esas ecuaciones ustedes pueden aprender a hacer diseño estructural de sistemas de alcantarillado para que no tengan problemas. Ya, en cambio, volviendo a lo que estábamos, volviendo a la parte de presas, en cambio, el grado de compactación es importante porque, como decía uno de ustedes, me ayuda a prevenir estos asentamientos diferenciales que terminan en agrietamientos de las presas. Me ayudan a reducir poros y que aumenta la hermeticidad de la presa. O sea, es súper importante los grados de compactación. Y entonces ahora sí es el utilizar maquinaria para lograr estos grados de compactación adecuados. Y obviamente suelos que sean fácilmente sujetos a compactación. Luego viene la licuación. La licuación es una falla que se produce básicamente cuando hay movimiento relativo entre el cuerpo del agua y el cuerpo de la presa. ¿Por qué? Porque al moverse relativamente el agua con el cuerpo de la presa, que es suelo, el agua le va a ir arrancando material a la superficie de la presa y ese material se convierte en lodo. ¿Ya? Es un lodo y ese lodo ya ni siquiera es un líquido newtoniano, sino es un líquido no newtoniano, es una colada que no obedece o no es sujeto de ninguna ley. Y por lo tanto, es un fluido no newtoniano y como fluido pues tiene que moverse, tiene que fluir espontáneamente en favor de la gravedad. Se acabó la presa. ¿Ya? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué sucede? O sea, ¿cómo puedo prevenir básicamente la licuación? Con los enrocados. Porque a la presa llega el agua y pueden generarse olas. Y esas olas ya es un movimiento relativo del agua con el cuerpo de la presa. En un sismo, la inercia del agua es diferente a la inercia del suelo. El suelo va a tender a moverse con la misma frecuencia o con la misma aceleración sísmica, o sea, el mismo periodo y todo de las características de los sismos, que el suelo. O sea, la presa está anclada, cimentada sobre el suelo, y como es sólida, un material sólido, va a tender a moverse con cómo se mueve el suelo, mientras que el agua es un fluido con inercia diferente y va a tener una frecuencia, un periodo de las ondas
diferentes. Y va a generarse el movimiento relativo del agua con la presa y se puede licuar. Y ahí sí, fregado, complicada la existencia. O sea, es un colapso violentísimo, muy rápido. ¿Ya? Bien, esas serían las causas internas. Ahora pueden darse causas ya en la parte visible del cuerpo de la presa, que son los deslizamientos de los taludes. Esta parte de los deslizamientos de los taludes pues la vamos a ver así rapidísimo porque en mecánica de suelos ustedes ya la estudiaron. O sea, si no es en suelos, es en vías, donde deben estudiar cómo darle estabilidad a los taludes. ¿No es cierto? Porque la mayor parte de vías, por la topografía de nuestro país, la mayor parte de vías tiene taludes, especialmente aquí en la sierra. ¿Ya? Esto hace que veamos qué son los taludes, o sea, las pendientes de los taludes pueden ser artificiales o pueden ser naturales, los taludes, ¿ya? Entonces, de los taludes de las presas pequeñas de material homogéneo, va a depender de la altura total del terraplén, de las características de los materiales y del grado de compactación exigido para la construcción. Démonos cuenta que aquí el grado de compactación va a depender el echado de los taludes, o sea, qué tan inclinado están los taludes. Por lo general, el talud húmedo, por estar sometido a la acción del agua, se le asigna pendientes más suaves para evitar el deslizamiento. Normalmente yo puedo decir que un talud en equilibrio tendrá un grado de echado, una inclinación así, es la horizontal. Entonces, este ángulo de aquí, alfa, ¿ya? Es el ángulo de echado del talud. Y les decía, para que un talud esté en equilibrio así justo, perfecto, el grado de echado del talud será igual al ángulo de fricción. Pero el ángulo de fricción en suelos saturados es menor. Y a eso es lo que se refiere lo que está en este rectángulo de ahí. Por lo tanto, considerando la saturación, bueno, debo hacer ensayos, es decir, cuál es el nuevo ángulo de fricción del suelo cuando está saturado. Claro, hay un nivel de saturación óptima, ¿sí o no? O sea, un suelo seco, totalmente seco, tampoco tiene un buen ángulo de fricción. Hay una humedad óptima. Y la compactación del suelo depende también de la humedad óptima. Entonces hay que encontrar, ya acordándonos un poco más, hay que encontrar dentro de la curva, bueno, me quedó muy vertical la curva, pero hay dos curvas así, creo que es la densidad del suelo y la humedad. Y en el punto de aquí es el nivel de mayor compactabilidad del suelo. Acordaránse de esas curvas. ¿Ya? Es una sola Es ingeniero. una sola ingeniero. Una sola es, no son Sí, dos. Sí, en el en el vertical va vertical va la densidad y en la horizontal va la humedad. ¿Ya? ¿Y cómo se encuentra la óptima? Se busca porque hace como una parábola invertida. ¿Ya? Ah, así. Ujú, Y la óptima es aquí, claro. maximizando. Sí, es que en el ensayo se va haciendo hasta que llega a un tope y vuelve a bajar. Digamos, llega hasta el 90% y ya después es 80%. Ujú. Ya. Entonces,
Ya ven que sí se van acordando. Bueno, entonces continuemos. Aquí he puesto tipos de taludes que no viene porque hay taludes naturales, taludes artificiales. Los tipos de fallas más comunes en los taludes son, vienen clasificados por el material del talud. Entonces, cuando tengo superficies curvas, el material es cohesivo. Cuando tengo superficies planas, el material no es cohesivo. Y cuando tengo una superficie en espiral logarítmica, creo que es la mezcla de los dos materiales. No estoy bien. Pero estos dos son comunes. Y ustedes ya pueden ir viendo, verán. Es fácil. En esto de los videos que pasaban de los colapsos de los taludes, tanto en uno que se dio por el sector austral, por Alausí, por ahí, y los del río Coca, y unos que vimos recién en las laderas del Pichincha, son suelos cohesivos. Las curvas de falla son más o menos así. Cuando los suelos son no cohesivos, los derrumbes son planitos, rectitos, así. Incluso ustedes ven un derrumbe de un suelo cohesivo, sale hasta polvo. Entonces, vayan interesándose en eso también, o sea, ya como ingenieros civiles, pues, hasta para que le impresionen a la enamorada. Ese suelo es cohesivo por el plano de falla, o no cohesivo. Obviamente, en presas, vamos a utilizar suelos cohesivos, arcillas, de esos materiales, y los planos de falla van a ser en superficies curvas. ¿Ya? Ahora, cuando el suelo es muy bueno, la falla se convierte en profunda, así. O sea, falla toda la masa y falla a una profundidad hasta que encuentra este estrato de aquí que ya es muy resistente, puede ser roca, por ejemplo. Lo de acá es suelo, pero es un suelo muy cohesivo, muy bueno. Entonces, la falla es profunda. Luego tengo suelos medianamente cohesivos, ya es una falla de pie. Y la mayoría de fallas que nosotros podemos ver en nuestro entorno son estas de aquí, en la cabeza, o fallas localizadas, ¿sí o no? Ustedes se ponen a ver videos de las fallas de la LOAC Santo Domingo, por ahí tenía un video que había que cortarle porque estaba muy larga, un video de la falla de una vía, que es localizada, es normalmente en la cabeza del talud, o en una parte donde hay irregularidad en el talud. O sea, si el talud está mal cortado, o sea, ahí es un talud bien cortado. Y normalmente las fallas que nosotros hemos visto son aquí arriba. ¿Ya? Pero pueden haber taludes que están con bermas o simplemente mal cortados. Y las fallas se van dando aquí. ¿Por qué? Porque estos puntos generan carga, concentración de esfuerzos, concentración de cargas. Entonces, ahí es donde va a fallar. ¿Cómo hago, sí, cómo prevengo este tipo de fallas así? La primera es viendo que el suelo no se sature demasiado. Claro, cuando el suelo se satura, normalmente vamos a encontrar que este plano de falla, si no corresponde a un plano de cambio de material, donde se debilita el material, como por ejemplo este, va a comprender a una línea de flujo, va a coincidir con líneas de flujo. Quiere decir que todo este suelo, por alguna lluvia, por el paso de un río por aquí, todo este suelo se saturó, ¿ya? Y la
por eso coincide, digo, con las líneas de flujo en medios permeables. Y se fue, porque pues, perdió características mecánicas del suelo. Para eso entonces, yo calculo más o menos cuál podrían ser los planos de falla más, más riesgosos, y hago por aquí, antes de que se sature el suelo, hago cunetas. Para eso sirven las cunetas de coronación en los taludes, para que el agua se recoja aquí y vaya por el canal y se descargue en cualquier sitio seguro y ya no se sature este suelo. Para eso sirven los drenes de penetración, que ustedes estudian en drenaje vial, construcción vial. Como el agua sigue el camino más fácil, bueno, el tubo debe entrar con pendiente así, ¿no? Así. ¿Ya? El agua, yo pongo los drenes de penetración, que son tubos perforados, y el agua va a ingresar por los orificios de esas perforaciones del tubo y sale, porque el agua, también como nosotros, busca el camino más fácil. Cortadas las líneas de flujo, menos saturación del suelo, prevengo las fallas. Y me acuerdo que hace unos años, será más de 5 años ya, 6 años, diseñamos, fue chistoso eso, porque nos contratan, no me acuerdo el kilometraje, de la LOAC Santo Domingo fue en 2 sectores donde detectaron planos de falla. Entonces, aunque digan que no, que digan que nos tienen abandonados y a la deriva, pero en ese entonces, Consejo Provincial, los técnicos del Consejo Provincial detectaron que esos 2 kilometrajes eran zona de riesgo, de derrumbes. Y entonces, bueno, yo suelo trabajar con un equipo de politécnicos y nos contratan para diseñar todo esto. Entonces yo entré por la parte hidrológica e hidráulica y ahí se trabaja con estructurales y geólogos y sueleros y topógrafos. Y lo gracioso de eso fue que ya diseñamos, entregamos ya todos los diseños hechos, pero no tuvieron tiempo porque creo que a los 15 días o al mes de entregado el diseño, se derrumbó justo en esas 2 partes. Fue bastante chistoso y nuestro trabajo, o sea, no sirvió para nada. Pero como ya pagaron, bueno. Entonces, lo que les decía de las fallas cohesivas, de acuerdo a cómo se conforman los suelos, dice que los suelos cohesivos describen superficies de falla curvas, circulares, ¿ya? Por lo que en el análisis del talud se aplicarán los métodos de diseño de estabilidad de taludes, que ya vamos a ver los métodos más conocidos. Suelos no cohesivos presentan planos de falla planas, superficies de falla planas. Los taludes construidos bueno, verán, hay una coincidencia, que los taludes naturales siempre corresponden a suelos cohesivos. Los taludes artificiales deberían también corresponder siempre a suelos cohesivos, pero no siempre. Y a veces hacen en carreteras taludes en suelos no cohesivos. Y por eso gastan millonadas en la estabilidad de esos taludes. ¿Ya? Entonces, los taludes construidos sobre macizos no cohesivos serán estables si el ángulo de inclinación del talud es menor que el ángulo de fricción interna del suelo. En este caso ya directamente ponen la arena. O sea, el ángulo de la arena en equilibrio plástico, lo que ya habíamos visto. Cálculo de la estabilidad de taludes, ¿en qué consiste? Consiste en determinar un ángulo del talud, un ángulo de echado del talud, de tal manera que
me brinde grados de seguridad a las condiciones de agua, bajo condiciones de viento, todo eso, no se vayan a producir deformaciones, bueno, deformaciones, lo que sea, que en definitiva se traducirán finalmente en los deslizamientos de tierra, ¿ya? Para eso, entonces, el análisis del talud debe hacerse tomando en cuenta las fuerzas resistentes como las propiedades del suelo. Un talud se considera estable si el ángulo de inclinación es menor dentro de cierto rango de seguridad que el ángulo calculado. ¿Ya? Entonces, hay que ir por esa situación de la estabilidad de talud. Ahora, claro, obviamente si estoy haciendo un talud, una carretera o lo que sea, entonces el movimiento de tierras cuesta bastantísimo dinero. Y si yo le hago un talud lo más vertical posible, tengo menos costo de movimiento de tierras. Ahí está el detalle. Pero si yo soy más inteligente y soy dueño de la constructora, no estoy haciendo este ahorro de gana. Hablando ya de cosas chuecas, ¿no? No hago el ahorro de gana, sino que, como normalmente los contratos estos de la construcción de las vías vienen con luego el mantenimiento, entonces digo, dejémosle así. Yo sé que en un año, en 6 meses, en lo que sea, eso se va a derrumbar. Y van a tener que ejecutar la cláusula esa de que tienen que contratarme a mí mismo para que haga el mantenimiento. Y me aseguré trabajo. Así funciona. Ya. ¿Cuáles son los métodos para el diseño de taludes? Básicamente están enumerados los principales métodos. Todos estos métodos yo entiendo que están en función, porque la base es, no sé si está bien escrito, Terzaghi. A mí me martirizaron enseñándome el método de Terzaghi. ¿Ya? Y estos métodos son simplificaciones o aplicaciones directas de la teoría esta de Terzaghi. Entonces tenemos el método de Kuhlmann, que sirve para taludes naturales. El círculo de fricción aplicado para rellenos de gran altura en carreteras. El método de Fellenius para presas de tierra. Y el método de Bishop, que es el más fácil de todos y que los programas computacionales aplican más comúnmente este método de Bishop. Método de Spencer, donde determina factores de seguridad menores. El método de Morgenstern, que es un método bastante general, no lo he estudiado. El método de Jambu, que considera cualquier superficie de ruptura no circular. Entonces, este es específico para suelos no cohesivos. Entonces, el método de Fellenius y el de Bishop para calcular los taludes. ¿Ya? Entonces, el significado mismo del análisis de la estabilidad de taludes es considerar factores de seguridad, que es una relación entre los valores de las fuerzas que resisten las cargas, o sea, que le dan estabilidad al talud, versus las cargas externas que podrían producir el movimiento relativo de masas de suelo. ¿Ya? Porque es el movimiento relativo de las masas del suelo, en cualquiera que sea el tipo de falla. Un pedazo de suelo se va a mover con respecto al otro pedazo de suelo.
Y entonces se establecen diferentes grados de los factores de seguridad. Bueno, el factor de seguridad menor que 1 ni debería constar, ¿no? No debería estar considerado aquí. Porque es falla segura, no es falla probable, es falla segura. Significa que las cargas actuantes van a ser mayores que las cargas resistentes, por lo tanto el movimiento se da porque se da. El factor de seguridad igual a 1, sí, es el equilibrio justo. O sea, se paró la mosca encima y empezó. Se colapsó el sistema. ¿Ya? Entre 1 y 1,25 es inestable, entre 1,25 y 1,40 la seguridad es relativa y mayores de 1,50 es un factor de seguridad satisfactorio. Y también será satisfactorio para los taludes de las presas de material suelto. ¿Sí? Por sobre 1,50, este factor de seguridad se está sobredimensionando. ¿Sí? Debería tratarse de que sea por arriba el más cercano a 1,50. En eso consiste, en realidad, el análisis de la estabilidad de los taludes. Y eso es lo que hacen en la mayoría de programas. Bueno, ¿cuál es en definitiva, todas las cargas que se presenten en el suelo van a determinar un esfuerzo cortante? Y de acuerdo a la ley de Coulomb, que ustedes ya estudiaron en mecánica de suelos. Entonces, esto les queda tarea para el siguiente semestre. La estabilidad de los taludes bajo la acción de fuerza sísmica. Debe considerarse, básicamente hasta donde yo tengo entendido, se debe considerar de acuerdo a la probabilidad del direccionamiento de la onda sísmica. Si es que la onda sísmica se mueve en forma paralela al eje de la presa, el riesgo es menor. Pero si es que la onda sísmica es perpendicular, al eje de la presa, el riesgo de colapso es mayor. Y entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. De todas formas, estos factores de seguridad que están aquí, ya pueden, o sea, ya tienen de por sí un grado de seguridad contra sismos. Pero hay que, básicamente, ese factor de seguridad, dependiendo de la zona sísmica en la que se va a construir, tiene que ser mayor. Si la probabilidad también es mayor. La probabilidad de sismos, digo. Bien. En las presas, el diseño de las pendientes se convierte en un ejercicio de prueba y error, en donde yo voy dándole diferentes pendientes al talud de la presa y voy obteniendo los grados de seguridad, hasta cuando el grado de seguridad sea el adecuado. Digo, cercano por arriba a 1,5. Pero entonces, las pendientes más comunes que pueden resultar como factores de referencia en las presas de materiales sueltos son así. O sea, una presa homogénea va a tener va a estar cerca los taludes estables a una pendiente de 2 horizontal, 1 vertical, hasta 4 horizontal y 1 vertical. Pero una presa heterogénea con núcleo de arcilla
va a tener una pendiente típica entre 1,5 a 1 y 1,6 a 1. ¿Ya? Y la presa heterogénea, 1,75 a 1, pero con pantalla asfáltica. Entonces, partiendo de ahí, se pueden ir dando o se puede empezar el ejercicio de iteración. Finalmente, conclusiones. Las presas de material suelto tienen una gran versatilidad para adaptarse a diferentes condiciones de construcción, con costos relativamente bajos. No vamos a decir que los costos son bajos, sino comparativamente son bajos. Construir una presa siempre va a costar mucho dinero. Para poder obtener una adecuada estabilidad de los taludes, se deberá también tener en cuenta la zona donde se va a crear la presa, bueno, a construir la presa. Las presas de material suelto pueden construirse en cualquier sitio, debido a las bajas exigencias para la cimentación. Los taludes están en función o en base de muchos parámetros, por lo cual se debe tomar en cuenta el tipo de material que se empleará para la presa. Recomendaciones. Verificar el funcionamiento de forma constante de los sistemas de drenaje. O sea, verán, las presas deben tener sistemas de drenaje transversales precisamente para evitar la saturación de los suelos. De hecho, hay presas que son hechas con bermas, hechas con drenajes laterales, con drenajes en todo el cuerpo de la presa. Y hay que verificar todo eso para que, o sea, el funcionamiento de los drenajes, para que los sistemas de la presa funcionen bien. La otra situación es que la presa va a tener las curvas de las líneas de flujo, así. Y bueno, normalmente no van a atravesar el núcleo, porque para eso es el núcleo. Pero debo ir monitoreando permanentemente el nivel freático del agua en la presa. Si es que el nivel freático está dentro de los niveles calculados, no pasa nada. Si es que ha subido, hay que preocuparse. Algo está sucediendo. ¿Ya? La otra es controlar el efecto de las lluvias de manera permanente y esto se debe mantener logrando procesos de conformación de las áreas de abatimiento, está mal escrito, también con una serie de zanjas colectoras que captan los escurrimientos superficiales. No solamente en el cuerpo de la presa, sino también debería haber acá en los flancos de la presa. Tener sistemas de drenaje. ¿Por qué? Porque para nada es conveniente, por ejemplo, este talud, por más natural que sea, se vaya a derrumbar y vaya a entregar material al embalse. Entonces, se debe cuidar eso. ¿Ya? Dice, de mucha importancia implementar estrategias de limpieza de las obras que son utilizadas para el manejo de las aguas de escorrentía y de las precipitaciones, para que éstas contribuyan a la estabilidad de la obra. El acatamiento de las recomendaciones de instrumentación y control de las obras de manejo de aguas de escorrentía y estabilidad de taludes, así como la correcta disposición de escombros. Verán, todas las presas tienen que quedar, ¿cómo es esto? Instrumentadas. Es decir,
van a tener lignímetros para poder medir los niveles del agua. Debo tener la capacidad o la posibilidad de poder medir deformaciones de la presa. Para eso, entonces, la presa debe quedar con placas topográficas que sirvan como puntos de referencia. Entonces, yo luego voy a comparar, hago un levantamiento topográfico del cuerpo de la presa y puedo comparar con el levantamiento topográfico de cómo fue diseñada y cómo quedó construida la presa. Y entonces, obviamente, por ejemplo, si ya veo que hay deformaciones, hay asentamientos en la corona, si ya la curvatura de la corona de la presa aumentó, si por aquí empiezan a asomar protuberancias, es que algo está pasando. Y tengo que entrar a hacer estudios respecto a eso. Todo eso hay que cuidar. ¿Ya? ¿Qué hora es? A ver si alcanzo. Si tengo tiempo suficiente. Entonces, bueno, aquí he puesto una que dice que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias. Descartamos eso. Y déjenme buscar. Rapidísimo. Bueno, ustedes tienen ya las metodologías y todo eso de cálculo de las presas. Entonces, porque ya ahorita ya me deben otro deber, que es el dimensionamiento de la presa de material suelto, con la altura de presa que ustedes ya tienen, ¿no es cierto? Pero entonces, digo, y ustedes de mecánica de suelos, y si no es de mecánica de suelos, es de construcción vial, que deberían conocer cómo hacer la estabilidad de los taludes. Acá está. Hay un programa que no le encuentro, que se llama STB. Es un programa, es un software libre. Claro que las versiones últimas ya están cerradas, o sea, esas no son libres, pero se puede, porque yo así lo he hecho, por eso les digo, se puede descargar versiones libres de ese programa, del STB, y que es bastante fácil. Lo que pasa, o sea, la facilidad que me da el programa es que no es un programa que juega mucho con la humedad, con las líneas de flujo. Hay otros programas que sí, o sea, que en los que yo pongo las líneas de flujo y todo eso, y analiza la estabilidad con diferentes grados de saturación del suelo. En cambio, en este programa, es bastante sencillo, digo en las versiones originales, porque me pide ingresarle una sección transversal del cuerpo de la presa. ¿Ya? O sea, debo ingresar la sección transversal, bueno, no solo de la presa, sino de los taludes. ¿Ya? Y entonces, yo puedo ingresar, por ejemplo, esta sección de un talud, donde aquí está agua. Entonces, ¿cómo ingreso? Por coordenadas. Entonces, aquí hay una sección que dice nudos y acá también. ¿Ya? Y me permite entrar las coordenadas de los nudos. Para eso, por ejemplo, recomendable,
Yo dibujo primero la presa en el AutoCAD y le asocio a un sistema de coordenadas y saco los nudos. Entonces voy dando los 4 primeros nudos. Los 4 primeros nudos significan para poner aquí el centro de los posibles planos de falla. Dentro de los posibles planos de falla. Luego, entonces, los otros puntos me sirven ya para definir. Por ejemplo, debe estar por ahí el punto 5, 6, 7, 8, 9, que me permiten ir definiendo la geometría de los taludes. Y aquí le he puesto el agua. ¿Ya? Lo que sí hay que tener cuidado es que se cierren, o sea, porque al poner los polígonos se van a generar áreas cerradas. Y entonces el programa le asume a esta área cerrada como un suelo de un solo material. ¿Ya? Entonces aquí tengo el número 1, que se refiere al material número 1. Acá debería haber aparecido el material número 2, donde yo le aclaro que es agua. ¿Ya? Porque luego viene la parte de los suelos, en donde en cambio debo ingresar las características de los suelos. Y entonces aquí está el suelo 1, este amarillo, donde voy poniendo pesos secos, pesos mojados, C, el ángulo de fricción, grados de compactación y todo eso. Le voy poniendo aquí. ¿Ya? Y básicamente eso es todo lo que necesita el programa. Las características del suelo y la geometría y el definir los centros de los posibles radios. O sea, propio para suelos cohesivos. ¿Ya? Y luego le pongo aquí en calcular. ¿Y qué hace el programa? Lo que yo me demoraba 800 años, 19 días y 500 noches, me demoraba en hacer el cálculo porque, o sea, cojo para el posible plano de falla en este punto 1 y calculo. Cojo para el punto 2 y así. El programa lo hace ¿en cuánto tiempo? 1, 2, 3 segundos. Menos de 3 segundos. Y se va a detener justo en el sitio donde tengo el menor factor de seguridad. Y me da un factor de seguridad de 1.972, que es, me resulta ser un factor de seguridad sobredimensionado. Para eso yo puedo hacer lo siguiente: empujarle al punto 12, al nodo 12, le empujo hacia la derecha para darle, ya dependiendo, ¿no? Para darle mayor pendiente. Entonces, al punto 12, el X, le muevo hacia la derecha, le modifico. Y está en 20, pongámosle en 21, por ejemplo. ¿Ya? Y se movió. Y nuevamente corro. Y el grado de seguridad ya bajó a 1,94. Como sigamos moviendo, pongámosle en 22. Y el grado de seguridad ya bajó. ¿Cuál es el punto 13, el X del punto 13? 26. Pongámosle 25 al punto 12. Más vertical. Y entonces ya bajó. O sea, es un suelo, un super suelo. Ya bajó a 1.859. Si le pongo vertical, vertical, bajó a 1.858. No le he puesto vertical, pues.
sigue siendo. Ya, lo que pasa es que las características del suelo son muy, muy elevadas. El ángulo de fricción y todo debe estar muy alto. Entonces, mandé. Pregunta, ¿y si muevo los puntos 14 y 15 más hacia la izquierda? Muevo el punto 14 y 15. Bueno, pues yo puedo ir haciendo cantidad de iteraciones. Y yo tenía hecho por ahí, por ejemplo, lo único que no acabé porque no tuve los posibles planos de falla. Esta de aquí es más o menos la configuración de salvifaccia, porque un profesor que teníamos había diseñado y él me dio ¿cómo es esto? La zonificación de salvifaccia. Pero después se hizo líos y se hizo loco porque no me dio los materiales y esas cosas, entonces no tenía cómo definir muy bien los planos de falla. Entonces, pero, claro, este creo que me da factores de seguridad sobre 1000, porque está mal metido los datos del suelo. Y esta malla de aquí también está mal metida. Solamente queríamos, o sea, la intención con este señor era comprobar, porque él había diseñado la presa de Salvifaccia, que el que fue mi profesor. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Yo hice a mano, pero después me dieron el programa y cómo funciona. Veamos cómo funciona. Y el rato que ya estábamos viendo no tenía todos los datos. Se enojó y se fue. Y ahí quedó esto. Pero ya ustedes con esto podrían hacer un ejercicio. Es el STB 2006, imagínense. O sea, es súper antiguo. Podrían ustedes, bueno, y ese es el que yo ya me bajé después, o sea, actualizado, porque el profesor, debo tener por ahí porque me dio una copia era de todavía de las personas que diseñaban a mano, no siquiera en Excel. Nos tenía un libro así de unas 100 hojas copiadas de lado a lado a mano, hechos los diseños de la presa. Debo tener por algún lado que me dijo, sacará copias si es que quiere. Y claro, él decía, y después me dieron el programa, me avisaron que podía haber hecho con ese programa, pero nunca le hice funcionar porque ya tenía hecho el sistema a mano. Entonces busquen, si es que no tienen otro, mejor, busquen este programa y descárguense y van a ver que es súper sencillo. Solamente darse cuenta de cómo meter los datos. Nada más. Jóvenes, yo ando medio enfermo de la garganta. Nos vemos entonces. Sigan pensando entre ustedes en una fecha que de preferencia no debe ser en la mañana, porque yo las mañanas tengo clases. Ya debe ser pasado las 6 de la tarde, para poder recuperar una clase que nos va a faltar, que por el feriado de carnaval perdimos. Y de ahí creo que sí vamos a terminar el sílabo. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Sí, sí, Hasta luego. ¿Mande?